Para, para darle como un contexto inicial sobre todo a este espacio de conversación, hablemos, y para muchos de ustedes, hablemos un poquito del programa Impulsatec y de qué trata. Luego que vamos a hablar del programa Impulsatec, vamos a entrar en los temas de gestión tecnológica y de la vigilancia del entorno. ¿De qué se trata Impulsatec? Permítame, voy a resumir el programa de la manera más simple posible, que lo entendamos todo, que lo podamos contar a otros empresarios que nos puedan acompañar en varias ocasiones. Y Impulsatec une varios actores. El primer actor que va a unir son los empresarios, específicamente pymes. Este es el foco. Impulsatec es un programa que uno de los actores clave son las pymes, pequeñas y medianas empresas. Y aquí permítanme vincularnos un poco en el contexto empresarial y desde el lenguaje empresarial, y es todas las organizaciones con mayor rigurosidad o con menor rigurosidad, con mucha disciplina, muy documentado, poco documentado, pero todas, normalmente cuando se va llegando fin de año, vamos teniendo proyectos estratégicos que vamos a desarrollar en el año siguiente. Y que en esencia, al tener interés en desarrollarlos, significa que le vamos a asignar recursos. O sea, estos son proyectos que simplemente hacen parte de nuestras decisiones estratégicas, de lo que vamos a ejecutar, bien sea porque vamos a mejorar procesos, procedimientos, porque vamos a desarrollar productos, porque necesitamos hacer certificaciones, porque no sé, cada organización tiene su propio portafolio de necesidades que aprueba año a año. Es decir, le asigno recursos, voy a decir, le voy a apostar tantos millones de pesos porque sé que eso me va a costar, necesito que tales personas o tantas personas de la organización inviertan tiempo, que es una de las cosas normalmente más complejas dentro de las organizaciones, encontrar tiempo, pero los proyectos estratégicos siempre van a encontrar tiempo. Todos aprobamos ese portafolio de proyectos, mayor o menor medida, mal, con mucha o poca rigurosidad, pero siempre tenemos proyectos para el siguiente año. Las empresas o los empresarios que normalmente estamos muy conscientes de darle sostenibilidad al negocio, seguir vendiendo el otro año, seguir creciendo como organización. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Impulsatec es un programa que convoca a estos empresarios y les dice, venga que yo sé que ustedes tienen proyectos para el próximo año y que los va a ejecutar con o sin ayuda. Usted los va a ejecutar solos, pero ahí es donde se empieza a sumar algo interesante. El gobierno, en cabeza del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e Impulsa, te dicen, les voy a presentar 25, voy a llamarlo amigos, estos también son empresarios, son empresas, pero tienen una característica especial, entidades de soporte del ecosistema de innovación. Es decir, son organizaciones que por su naturaleza existen en el ecosistema empresarial para darnos algo muy interesante, y es ser ese puente de transferencia de elementos científicos a la organización, a las empresas. Son esas organizaciones que su foco, su especialidad, es que nosotros, los empresarios, tecnifiquemos y le agreguemos más elementos de ciencia a nuestra organización y que hagamos más proyectos mejores, más rápidos, con mayor certeza. Y lo que hace Impulsatec, en cabeza pues del gobierno, en el marco de este programa, es que nos presentan a los empresarios 25 entidades del ecosistema para que conozcamos sus portafolios, para que nos acerquemos a ellos y, voy a decirlo de manera muy coloquial, y hagamos negocios. Voy a decirlo así, pero ya le agrego otras cositas, pero es que hagamos negocio. Nos están presentando 25 organizaciones que dentro de sus portafolios de servicio pueden ayudarnos a que esos proyectos estratégicos que hemos aprobado o que a los que les vamos a apostar el siguiente año se hagan más rápido o con ayuda. Simplemente no necesitamos hacerlo solo, lo podemos hacer apoyados en el ecosistema. Eso es el programa, en esencia, si lo podemos decir, es el programa Impulsatec. Entonces aparecen, por un lado, las pymes, por el otro lado, las SIs, entidades de soporte del ecosistema de innovación. Nos van a presentar 25, el ecosistema tiene muchas más, pero nos van a presentar un portafolio de 25 instituciones. Y el Estado aparece, digamos que en el medio. Permítame que a veces de pronto mi lenguaje tiende a ser un poco más coloquial, más tranquilo, como si estuviéramos en un café. Y es decirle, nos están presentando 25 instituciones para que hagamos negocios. Y el Estado les está diciendo, hagan negocio. Y es más, si hacen negocio, si son disciplinados, si participan del programa de manera activa, yo caso unos recursos públicos. Es decir, se direccionan recursos públicos para que hagamos esos primeros negocios y nos conozcamos en el marco de algo que cree sentido por completo. ¿Sentido por qué? Porque ustedes tienen proyectos que van a ejecutar sí o sí.
Tenemos unos oferentes de servicios que tienen algo que nos puede ayudar a que esos proyectos se hagan realidad. Y tras de eso, aparece un direccionador de recurso público que les dice, háblense, lleguen a un acuerdo y yo les doy la oportunidad de cofinanciar eso que ustedes van a adquirir. ¿Qué es? No sé, ahí vamos a hablar un poquito y por eso es que hoy tocamos el tema de gestión tecnológica y de vigilancia tecnológica en estos entornos. ¿Por qué? Porque la tecnología, la palabra tecnología, ya vamos a entrar en esto, es el puente con el que se comunica la ciencia con las organizaciones. La tecnología es ese canal, ¿listo? Y esa es la forma en que nos vamos a conectar a través del lenguaje de la tecnología. Las empresas tenemos proyectos, necesidades, requerimientos, la ciencia tiene un montón de conocimientos ordenados, con patrones, con formas de... Y eso, ellos se empiezan a acercar y se hablan a través de un concepto intermedio que sería la tecnología. Y ahí es donde vamos a entrar. Las entidades de soporte al ecosistema nos hablan en lenguaje de tecnología. Los empresarios debemos hacer una pequeña transformación de nuestra cotidianidad y convertirlo en lenguaje de tecnología. Y a partir de eso es que vamos a poder hacer esas conexiones. Eso es Impulsatec, es un impulso a ese espacio entre ustedes como empresarios, las entidades de soporte y una ayudita extra para que nos animemos a hacer negocios. Obviamente eso tiene sus reglas en el medio, las reglas siempre donde hay recursos públicos, pero lo más importante es que ustedes como organizaciones en la etapa inicial van a poder acceder a conocimientos alrededor de los proyectos que ustedes ya van a hacer. Van a poder eventualmente recibir transferencia de conocimiento alrededor de campos temáticos que ustedes mismos los tienen priorizados, los tienen definidos, lo que vamos a conectarnos con esa oferta de la CCI. Y posteriormente, un poco más adelante en el proyecto, van a tener la oportunidad de solicitar ese recurso de cofinanciación para que accedan a un servicio, digamos que con un mayor grado de complejidad. De ahí van a surgir miles de cosas, ya lo vamos a conversar, pueden surgir transferencias tecnológicas completas, pruebas de laboratorio, entrenamientos, vamos a ver qué surge ahí. Pero antes de simplemente pensar es que este es un espacio donde uno va a recibir y va a solicitar, es qué es lo que ustedes van a necesitar, pero siempre conectado con esos portafolios de proyectos estratégicos. Eso es el programa Impulsatec, le dimos una conversación, ingresen a la página, léanse los términos, léanse todas estas revisiones, pero lo interesante es que vean que hay una herramienta que les está diciendo, usted tiene proyectos estratégicos, yo sé que los tiene, le presento 25 proveedores que le puede ayudar a que esos proyectos se realicen de mejor manera y no lo va a hacer solito. En el medio del Estado le está diciendo a través de instituciones como Impulsa del Ministerio, háblense y yo caso algo de recursos para que arranquen su relación comercial. Listo. Pero, como les decía ahorita, señora, pero como les decía ahorita, el lenguaje en el que nos vamos a comunicar se llama tecnología. Y por eso es que vamos a utilizar este primer espacio para hablar de gestión tecnológica empresarial. Vamos a ver, es una inmersión muy básica, muy en la parte superior de gestión tecnológica empresarial. Este es un ejercicio que quienes están en esta reunión, en este encuentro, deben tener alguna sensibilidad, alguna necesidad de entender por qué vamos a hablar de tecnología. Porque necesitan, de cierta manera, comprender el concepto para poder articularse con un ecosistema que está dispuesto a poner recursos y vamos a encontrar distintos actores. Lo primero, y permítanme, una de las tantas cosas, cuando a las organizaciones, cuando al común de los seres humanos actualmente en el planeta se les habla de tecnología, automáticamente su cerebro, en la gran mayoría de organizaciones, de personas, piensan en máquinas, equipos, computadores, internet, inteligencia artificial y todo lo que utiliza tecnologías 4.0. Todo eso que normalmente asociamos, eso es tecnología. En este espacio, vamos a llamarlo como una zona franca de ese concepto. No vamos a debatir y la invitación es no traten de cambiar al mundo, que porque esa no es la definición de tecnología. No, el mundo que siga con su definición de tecnología. Pero internamente en las empresas necesitamos retomar el concepto con el objetivo de que sea gerenciable. Y ahí nos tenemos que volver un poquito más rigurosos a nivel técnico. Nuevamente, les resalto, esto no es para que hagan ustedes una batalla que igual está perdida, de que el concepto de tecnología no es ese que tiene todo el mundo en la cabeza, sino que tiene otras características. No, esto es para que ustedes, que eventualmente se van a enfrentar al concepto de gestión tecnológica, que van a tener que interactuar con el ecosistema, este es un paso intermedio por el que tenemos que pasar todos para fortalecernos conceptualmente. Digamos que eso es como una alfabetización
en gestión tecnológica. Entonces, como les decía, tecnología casi siempre se asocia máquinas, equipos, mundo digital. Hoy vamos a ver que no, que el espectro es mucho más amplio que eso, ¿listo? Y que lo necesitamos retomar desde el concepto para poder hacer una gestión adecuada empresarial. Yéndonos hacia el back, la definición de tecnología es que nos vamos a la definición epistemológica. Tenemos una parte que habla de técnica y tenemos una parte que habla de logia. Entonces ahí tenemos como dos sumatorias. La técnica, que es un hacer, es un arte. La técnica siempre va a implicar transformar, hacer algo, tocar. Siempre tiene un concepto, yo lo llamo de arte, que ahí siempre tiene un concepto humano detrás. Alguien hace algo. Y viene un logia, que es todo el mundo de conocimientos. Cuando nos vamos a la definición compleja, de estas que uno nunca se graba, pero digamos que sí, es la sumatoria de todos esos conocimientos a través de la aplicación para lograr algo, porque la técnica es un hacer. ¿Listo? Esa es la definición de tecnología. Pero esa no es la que se tienen que grabar, esta es la esencia. Hay conocimientos y hay hacer, que eso es lo que realmente tenemos que entender. Tecnología, entonces, para los que tenemos que trabajar en el mundo de tecnología, si bien hay muchas definiciones, la invitación en el marco de este programa y en general en el marco de la gestión tecnológica, se entiende como un saber cómo hacer. Recuerden que tenemos la palabra técnica, que viene un arte, es un hacer. Entonces, tecnología es un hacer, pero tiene que tener conocimientos. Por eso es que la definición que los invitamos a entender es un saber cómo hacer para lograr un resultado específico. Cuando comprendemos la tecnología desde esa definición, nos damos cuenta que trae tres componentes estructurales. Hay un primer componente que son los conocimientos. Algo tiene que tener conocimientos, que si vienen de la universidad, que si son empíricos, no importa, pero tiene que haber una base blanda, una base de conocimientos, unos saberes acumulados. Pero esos saberes no llegan a la realidad si no es a través de algún medio. Y ahí es donde surgen los recursos, las herramientas tecnológicas. Y aquí entonces es cuando siempre hago doble clic y hago énfasis. Tener un software, tener un Excel, tener un Word, tener SAP, esos no son tecnologías, son herramientas tecnológicas. Porque es a través de SAP, es a través de Microsoft con todas sus plataformas, es a través de plataformas de Internet, que ustedes toman sus conocimientos, los aplican a través de la herramienta, o sea, los articulan y logran un objetivo. Esa articulación, conocimientos con recursos, con un objetivo determinado, tú le pones un nombre y esa es la tecnología. Miniaturización, eso puede ser una tecnología, que tengo que tener conocimientos en tales temas, que tengo que tener equipos que me permitan miniaturizar, entonces pueden ser microscopios o pueden ser hornos, cualquier cosa que me sirva para miniaturizar. Y el objetivo es miniaturizar dispositivos biológicos, articular esos elementos es tecnología. ¿Listo? Ese es el concepto de fondo que hay de tecnología. Entonces, cuando las personas nos dicen inteligencia artificial es un mundo de herramientas que ustedes tienen que saber para qué utilizarlos. Generar fórmulas químicas que se mejoren de manera permanente para mejorar el desempeño de un producto, eso es la tecnología. Y ustedes van a tener que utilizar tecnologías de información y comunicación, tecnologías digitales o herramientas tecnológicas digitales para lograr los resultados. Pero más que meternos en las múltiples definiciones o en las múltiples tecnologías que puedan existir en el planeta, es entender que la palabra tecnología me permite llegar a tres componentes: conocimiento, recursos y objetivos. Es a partir de esos tres bloques que yo puedo hacer gestión. Y mírenlo, yo creo que aquí ya lo empiezan a ver conceptualmente, digamos que no hay un reto superior aquí, y es, si yo defino mis tecnologías y sé qué conocimientos debo tener, aparece el mundo de la gestión del conocimiento, con todas sus herramientas. Si yo sé mis tecnologías, tengo los conocimientos, pero sé qué recursos necesito para aplicar esos conocimientos y llegar a resultados, entro al mundo de la gestión de infraestructura tecnológica. Muchos llaman, es la parte de los fierros. Sí, no, pero es toda herramienta que ustedes necesiten poner en el medio de un conocimiento para llegar a un recurso, toda gestión que yo haga para tener la herramienta adecuada en el momento adecuado, con el entendimiento adecuado, que funcione, es gestión de infraestructura tecnológica.
Entonces, esto nos abre un espectro, esto nos puede llevar a maquinarias de planta y equipo, nos puede llevar a compras de software, nos puede llevar a un mundo completamente más amplio de lo que normalmente asociamos tecnología. Casi siempre, ahorita les decía, tecnología lo asocian a tecnologías de información y comunicación, e inclusive las cierran más y del mundo digital, pero no es así. Tecnología es un espectro mucho más amplio. ¿Listo? Entonces, conocimientos, recursos y objetivos, la articulación de los tres es una tecnología. En ese orden de ideas, cuando uno toma esta definición, dice, pero entonces en las empresas, uno siempre hace algo, uno va a la empresa a trabajar, significa que todo lo que hago, en teoría, está en busca de un objetivo. En todo pongo conocimientos a disposición, pues los que tengo en mi cabeza, datos, cifras, en todo utilizo algún recurso, tan sofisticado como puede ser un software supremamente complejo, costoso, que lo entienden muy pocos, tan simple como puede ser un email, o la plataforma de email, o Word, o Excel. Pero en todos tengo conocimientos, en todo lo aplico a través de un recurso y se supone que todo lo hago para lograr algo, o sea, todo tiene un objetivo. Eso significa que todo lo que hacemos en una organización es tecnología. O sea, todo objetivo que buscamos a través de un conocimiento, de un recurso, es tecnología. La respuesta es sencilla. Desde la definición, sí. Y miren este ejemplo. Saber cómo preparar café. Miren que me voy por un ejemplo absolutamente sencillo. En general, en todas las organizaciones, alguien prepara café. Hay personas que no saben preparar café, o sea que sí hay conocimientos detrás para poder preparar un café. ¿Se utilizan recursos? Total. Si en alguna empresa les gusta invertir, entonces comprarán las grecas, las francesas, o comprarán todo este. En otras tendrán las máquinas dispensadoras, pero siempre hay un recurso que me va a ayudar a hacer el café. ¿Y por qué tomamos café? Porque pues, si hacemos café en la organización, será por algo. Vamos a suponer que lo que se busca es que fidelizar en la cultura del buen café, por lo que sea, que la organización le encanta, el dueño es fanático del café, tiene 2 fincas, lo que quiera. Pero el objetivo es hacer un café para que a la gente tenga buen sabor, recuerde la organización, esté activo, cualquier objetivo que sea. Saber cómo preparar un café es una tecnología. Sí es tecnología. Claro, tiene conocimientos, tiene recursos, tiene un objetivo determinado. ¿Qué conocimientos? Si los podemos poner tan sencillos como qué café echarle a la máquina, porque a veces que si es tostión fino, tos molienda gruesa, tos, cualquiera de las que quieran ponerle. Algo tan básico como que si es una máquina, yo tengo que saber mínimamente cuál es el café con el que lo debo abastecer, ese es un conocimiento. La otra, qué cantidad le debo echar. Hay conocimientos detrás. Habrán otros que sí tienen que saber cuántas cucharadas echar. Recuerden que hay conocimientos, en el fondo no quiero sofisticarlos mucho, pero también pueden haber conocimientos de curvas de tostión de café, tipologías de café, sabores, olores, aromas. Dependiendo de la herramienta cambio el tipo de café. Hay conocimientos total, unos más sofisticados, otros menos sofisticados. Recursos, ya los hablamos, cafetera de goteo si quieren, cafetera normal, o si tienen una olla y lo van a echar en la olla con el agua, hay que esperar que se asiente, pero van a utilizar herramientas en el medio. La pregunta que les hago a ustedes, y permítanme ahí decirles, escriban en el chat, si esto es una tecnología y en general todas las empresas preparan café, digo en general, ustedes se lanzarían a que el próximo año la organización separe recursos económicos para hacer una inversión importante para que la gente sepa hacer café de mejor manera, o sea, compremos máquinas, entendemos a las personas. ¿Ustedes qué dirían? Pueden contestar ahí en el chat. ¿Se animan a eso? Justificarle al jefe, vamos a invertir porque me encontré una tecnología en la organización. Por allí, mira, ya dice que sí, listo, mire ya. ¿Alguien más? ¿Quién me dice que no? ¿Quién me dice que sí? A ver, yo veo como por dónde va la cosa. Sí, sí, no, entonces excelente, vamos a ver por dónde es. Mire ya, pregunta, ¿a qué se dedica tu organización? Si me puedes contestar ahí. ¿Cuál es el core de negocio de tu organización? Claro que sí, bien, aquí están muy apasionados del café. Voy a contestarles si todo es tecnología en una organización, entonces todo lo debo gestionar. Contrato a alguien en la organización para que gestione todo, porque todo es tecnología, porque en todo tenemos recursos, conocimientos y objetivos. En esencia, pues uno no puede gerenciar todo en ese mayor nivel o en ese menor nivel. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Priorizar
qué tecnologías vamos a gerenciar o a gestionar. ¿Y de dónde sacamos nosotros el foco para saber si debemos hacer un esfuerzo de gestión tecnológica en una dirección u otra? Es relativamente simple. Lo encontramos en el core de negocio o en la estrategia organizacional. Si la organización de ustedes, voy a poner en este caso, es un Juan Valdez, o es una organización que tiene que ver con el mundo del café, tiene todo el sentido del mundo que ustedes hagan inversiones estratégicas en darle el mejor conocimiento a sus personas para que sepan preparar el mejor café de la mejor manera posible. Pero si su organización no tiene nada que ver con el mundo del café, hacer política de seguimiento, evaluación de la misma, correcto. Mi PIM. Bueno, perfecto. Mira, ya entonces en ese orden de ideas, cuando necesitan hacer política, seguimiento, evaluación a las mismas para las pymes, es muy factible que si tú propones un proyecto de este estilo y hay otro de inversión de una plataforma tecnológica para mejorar la transaccional, este va a pasar para el back. Realmente el mensaje aquí es que las tecnologías, no porque no sean del mundo digital, no son relevantes, o no porque tengan nombres rimbombáticos, no son relevantes. La relevancia de las tecnologías nos las da la estrategia, nos las da el core de negocio, nos dará nuestra operación. Como les decía aquí, de pronto para alguna organización, invertir un presupuesto, 15, 20, 50 millones de pesos en que aquí hagan mejor el café, una máquina de estas para hacer café de 4 posiciones, la super profesional buenas que son las italianas, no te baja de 25 millones de pesos una buena. ¿Será que nos aprueban una inversión de 25 millones de pesos en un equipo para hacer mejor café en la empresa? No. ¿Por qué? Porque lo más seguro no está en el core. Sí, lo más seguro sí está en el core. Listo. Obviamente esto tendrá matices, también hay gustos, sabores, pero lo relevante aquí es que ustedes vean que la gestión tecnológica siempre va a responder es a la estrategia organizacional. ¿Y dónde está reflejada la estrategia organizacional normalmente? En el portafolio de proyectos de desarrollo organizacional para los años siguientes. Y les muestro este caso. Miren cómo están las piezas de la gestión tecnológica acá. La estrategia organizacional es la que nos va a decir qué es lo que va a importar para nosotros en el próximo periodo de tiempo. Eso siempre va a bajar a portafolios de proyectos, o debería. Vamos a desarrollar algún producto, algún servicio, a mejorar un proceso, a mejorar la calidad de este entregable o de este otro en cualquier zona de la organización. Automáticamente surge un capítulo y es la gestión tecnológica. ¿Qué necesitamos saber hacer para poder lograr los objetivos de los proyectos estratégicos que nos permitan llegar a la estrategia organizacional? Cuando uno toma ese portafolio de proyectos, logra desglosar los conocimientos, los recursos, los objetivos, puede hacer gestión del conocimiento, gestión de infraestructura tecnológica y eventualmente puede hacer una gestión de dichos objetivos estratégicos. Eso, tener claro el conocimiento, los recursos, los objetivos, si lo que necesito es articularlo, si necesito solo el conocimiento, si necesito el recurso, si necesito el objetivo, si necesito todos los objetivos, todo completo, saber el conocimiento y el recurso y el objetivo determinado. Si los tengo todos, ahí tengo un portafolio de servicios tecnológicos, transferencias de conocimiento, recibir clases, entrenamientos, acceder a recursos, entonces que me presten equipos, maquinarias, que hagan pruebas de laboratorio, lograr los objetivos, necesito que me desarrollen un producto, necesito que me hagan una prueba piloto, me hagan un testeo. Esos son los objetivos que podemos llegar a identificar. Cuando hacemos gestión tecnológica, ustedes van a poder identificar su portafolio de requerimientos tecnológicos y ahí es cuando entrar a conocer proveedores como las entidades de soporte al ecosistema de innovación cobra sentido, porque ustedes van a tener mayor claridad de qué conocimientos, qué recursos, qué objetivos y quién te los puede proveer. Ahí en el medio entra Impulsatec a facilitarle a ustedes la conversación. ¿Listo? Recuerden entonces, siempre les doy este mensaje, no se estresen porque en las organizaciones no entiendan, o la gran mayoría entiendan la palabra tecnología. Dejémoslo así. Ustedes que van a hacer gestión tecnológica en algún nivel deben conocer la definición, deben desglosar los elementos y saber cómo podemos eventualmente gerenciar eso propio o con apoyo de terceros. En las organizaciones a veces la palabra capacidad logra interpretar mucho más este contexto de lo que significa esto. Nuevamente, como les dije, esto es una alfabetización, es una pasada muy general de lo que significa gestión tecnológica
desglosar la tecnología en piezas y cada una de estas partes poderlas gerenciar. Y para eso Impulsatec está ahí facilitándoles a ustedes el conocer proveedores que tienen esos conocimientos o recursos o les pueden enseñar o llegar a esos objetivos determinados, siempre alineados con sus portafolios estratégicos del siguiente año, porque es a través de esos que cobra sentido hacer inversiones. Ya en este espacio los dejo con, después de esta pequeña introducción, gestión tecnológica básica. Anímense a participar del programa, a vincularse más activamente. Hay cupos limitados, o sea, esto no es infinito, los recursos no son infinitos, pero cuando ingresen ustedes van a poder encontrar mucha más información que les pueda ayudar a comerse un poquito más esto, a desmenuzar un poco más esto y entrar en el mundo de la gestión tecnológica. En este espacio ya entramos en el bloque de vigilancia estratégica del entorno, es un capítulo extra en el mundo de la gestión tecnológica y los dejo en este caso con Daniel. Daniel, te toca, activa la cámara por allá. Muy bien, gracias. Perdón el eco. Y buenos días para todos. Ya que con Felipe vimos esta aproximación al concepto de tecnología, gestión tecnológica, vamos a ingresar en una de las etapas, herramientas más importantes de dicha gestión tecnológica y que tiene que ver con la vigilancia tecnológica. O en un concepto más amplio, la vigilancia estratégica del entorno. Yo soy Daniel Ángel, soy el director de vigilancia dentro de ISX y hago las veces de director de desarrollo de producto. Y espero durante esta hora que nos falta de trabajo, de conversación, dejarles 3 mensajes fundamentales. El primero, incluso en las crisis, sin importar el tipo de crisis, hay oportunidades. El segundo, la vigilancia del entorno, la vigilancia estratégica del entorno, es una herramienta muy útil para encontrar dichas oportunidades. Y el tercero es que una aproximación sistémica es crucial para alcanzar los resultados en el marco de la vigilancia estratégica del entorno, la acción tecnológica y sostener dichos resultados en el tiempo. Quisiera empezar toda esta conversación. Por favor, si hay alguna dificultad con la comunicación, con el mensaje, digamos, me lo dejan aquí en el chat. Nuevamente usamos el chat para comunicarnos. Quisiera contarles que hace unos días estuve viendo televisión y repetí una serie muy famosa. Quizás alguno de ustedes la vio. Juego de Tronos. Me encanta esa serie, es una de mis favoritas. Y mi personaje favorito en dicha serie me dejó una frase icónica que me permite contextualizar gran parte de lo que estamos viviendo, el contexto que estamos viviendo. Este personaje, Littlefinger, Lord Peter Baelish o Meñique, decía que el caos no es un foso, que el caos es una escalera. Y bueno, digamos que él en la serie hizo un montón de cosas malas y usó la venganza y la traición para escalar. No quiero ni mucho menos que se queden con esa forma de alcanzar las oportunidades. Pero digamos que lo que estamos viviendo con la crisis del COVID, la pospandemia, pues se puede convertir en una escalera. Y no quiero decir esto olvidando el sufrimiento, las dificultades terribles que han vivido y aún siguen viviendo muchos, ya sea por temas de salud o temas económicos. Pero, insisto, es en las crisis en que el ser humano se adapta y encuentra las oportunidades. Ha pasado durante toda la historia. Pasa durante una guerra, pasa durante una crisis económica, pasa durante una pandemia. Ahí es que se dan los avances más notables de la humanidad y donde empezamos a encontrarnos maneras de hacer las cosas. Pero debo decirles que aprovechar esas oportunidades no es o no responde simplemente a un hecho del azar. Y como organizaciones deberemos, en muchos casos, en muchas ocasiones, dejar de hacer el duelo y pasar a la acción. Y este concepto del duelo también me permite ilustrar un poco el contexto de lo que estamos viviendo. Recuerden que el duelo tiene una serie de etapas. Cuando surge la crisis viene la negación, luego el enfado, depresión, y eventualmente hay una aceptación.
Nos sucede cuando perdemos un ser querido, añoramos tiempos mejores cuando existía esta persona, pero realmente es que ya murió. Y suena fuerte lo que estoy diciendo, pero hay que seguir adelante. Y también nos sucede a nivel empresarial. Muchos en esta pandemia nos hemos añorado tiempos mejores. ¿Por qué nos sucedió esto? ¿Cuándo será que desaparece este virus? Y volvemos a lo que éramos antes. Y la verdad es que esa negación, ese enfado, esa depresión nos paraliza como individuos y como organizaciones. Hay que aceptarlo, hay que pasar ya a la acción, hay que entender que en este caso el mundo ya no será igual y puede que vengan vacunas, puede que vengan un montón de cosas, pero ya cambiamos como sociedad. En la medida que entendamos esto, dejemos atrás el duelo y pasemos con la aceptación a la acción, es que la crisis se va a poder convertir en una escalera. Ahora, una característica muy importante de esta crisis particular, de erupción del COVID y la pandemia, la pospandemia, es que es una crisis global. Todas las naciones, todos los individuos, las empresas, sin importar el tamaño, la industria y demás, están viviendo retos similares, problemas similares. Y muchas empresas, insisto, en diferentes partes del mundo, empiezan ya a adaptarse, a implementar respuestas geniales y, ¿por qué no?, a ser exitosas, ya sea mediante la adopción, la implementación de nuevas tecnologías, ya sea bajo la creación de nuevos modelos de negocio, ya sea descubriendo y solucionando nuevas necesidades de los clientes, o, ¿por qué no?, generando e introduciendo nuevos productos y servicios. Esto ya está sucediendo en todo el mundo. Entonces, no hay que ser un genio para entender que el proceso de innovación que nos permita pasar a la acción, aprovechar esto, convertir la crisis en una escalera, no debería apalancarse únicamente en mis capacidades como organización, en mi creatividad, en mi conocimiento, en mis empleados. Ojo, no estoy diciendo que no usemos esto, evidentemente hay que usarlo. Pero si otras empresas similares lo están resolviendo, están siendo exitosas y están pasando justamente a la acción, pues bueno, apalanquémonos en esto. Y no estoy hablando únicamente de las empresas similares a nosotros, de las empresas de nuestra misma industria. Estoy hablando también de las adyacentes y, ¿por qué no, cualquier tipo de empresa? Obviamente, cuando estoy hablando de esta copia, estoy hablando de una necesidad de adaptarnos y copiarlo a un contexto local. Y sí, a ver, a muchos de nosotros cuando nos dicen copiar, inmediatamente nos da una especie de alergia. ¿Por qué? Porque durante toda nuestra época académica nos dijeron, no copie, no le copie el examen al compañero, no copie la tarea. Copiar es malo. Pues bueno, resulta que aquí en el espacio de la innovación, copiar es bueno. Por favor, copie todo lo que puedan. Copien los éxitos, intenten entender los fracasos para que no caigan en ello. Copien productos y servicios, adáptenlo a sus mercados, copien, copien, copien. Y es aquí donde adquiere como nunca relevancia los procesos de vigilancia y los sistemas de vigilancia estratégica del entorno e inteligencia competitiva. Términos que, teniendo algunas diferencias, tienen un sentido común, sentido compartido. Y es que pretenden capturar información clave del entorno y tomar decisiones en las organizaciones. Habiendo dicho esto, con este planteamiento, esta introducción en mente, démosle una definición sencilla, una definición práctica a este concepto de vigilancia estratégica del entorno. Se trata de una práctica empresarial y nos habla de sistémica. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de los métodos, de las herramientas, del orden, de que sea deliberado. No simplemente alguien lo intentó y lo logró una vez, no simplemente a alguien se le ocurrió y lo hizo hoy, pero mañana no surgió, sino que tenga una claridad de cómo funciona dentro de la organización, cuáles son los resultados esperados, cuáles son los medios para alcanzar ese resultado y cuáles son las condiciones para que se den dichos resultados. Cuando hablamos de esa búsqueda y análisis de información del entorno,
pues no hablamos solo del entorno de ciencia, el entorno de tecnología y el entorno de mercado. Pueden ser elementos legales, elementos sociales, elementos económicos. Casi cualquier pregunta que surja dentro de una empresa puede apalancarse, puede soportarse en técnicas y herramientas de vigilancia. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y cuando hablamos de esa toma de decisiones dentro de una empresa, estamos hablando ya sea de anticiparse a las amenazas, a un nuevo competidor, a una disrupción tecnológica, a un cambio de modelo de negocio, y aprovechar oportunidades, que esas oportunidades usualmente nos llevan al mundo de crear nuevos negocios, de introducir nuevos mercados, de crear rentabilidades, de crear nuevos ingresos. Para que todo esto, pues, en últimas, el mundo de la empresa se mueve en dos frentes. Defender el hoy, lo que hoy nos da dinero, lo que hoy nos permite sobrevivir, lo que hoy nos permite ser rentables, los negocios del hoy, y al mismo tiempo construir el futuro, lo que en el futuro, cercano, lejano, nos dará ese dinero, los negocios del futuro. También es importante entender qué no es una vigilancia, qué no es la vigilancia estratégica del entorno. Y aquí encontramos, entre otras, el acumular información en repositorios y correos. ¿Cuántas veces les ha sucedido que algún compañero envía correos de información muy interesante, una noticia, un competidor, o crean algún archivo, un informe y se lo ponen allá en el jefe, en el escritorio del jefe, y no pasa nada con ello? Repositorios importantísimos de información que, sin importar qué tan valiosa, sin importar qué tan relevante en particular sea la información, si con esto no se toma una decisión, no pasa absolutamente nada. O en otras, si esa información empieza a llegar a un volumen muy importante, nos puede infoxicar. Nos hace que olvidemos el sentido de la misma y, de nuevo, se convierte ya en un problema más importante. Otro es que, o que no es, que la vigilancia estratégica en el entorno es hacer monitoreo de la página web de los competidores. Ojo, no estoy diciendo que no se haga. El estar monitoreando a los competidores evidentemente es un tema importante, pero si esta es la estrategia única, la fuente única, pues inevitablemente nos quedaremos cortos. La vigilancia implica, como lo vamos a ver ahora, una multitud de fuentes, una multitud de preguntas y decisiones que nos llevará siempre a tomar una decisión de cuál es el foco más adecuado. Y esto implicará, como lo dice el último elemento aquí, que esté alineado con la estrategia. Si empezamos a disparar sin ningún foco, seguramente la vigilancia no tendrá valor, no aportará lo necesario para que quede instalada como proceso dentro de nuestras organizaciones. Y, ¿por qué no?, se convertirá en ruido. Aquí lo importante es que aporte a los objetivos estratégicos que tenemos cada uno de nosotros como organización. Otra pregunta importante aquí es, ¿qué se puede vigilar? Y como les decía ahorita, casi cualquier elemento dentro de las organizaciones puede ser objeto de vigilancia, de monitoreo. Digamos que los grandes paquetes están en torno a estos títulos que ven ustedes a la izquierda. La vigilancia tecnológica, con elementos tecnológicos, con procesos, con avances científicos, con, ¿por qué no?, ofertas nuevas de mercado. Vigilancia competitiva, que tiene que ver con los sustitutos, con los competidores, con los canales, con los modelos de negocio, con las estrategias empresariales. La vigilancia comercial, que nuevamente aparecen las ofertas, los aliados, las tendencias del sector, las tendencias globales. Y aparece un entorno más amplio, donde aparece el entorno político, económico, social, legal, aspectos sociales, ambientales, entre muchos otros. Aquí lo importante es entender que detrás de la vigilancia hay un esfuerzo notable en capturar información y analizarla. Y esto deberá tener un ROI, un retorno muy claro para ustedes como organizaciones. Ningún gerente le va a poner a disposición un proceso de vigilancia una chequera abierta si esto no genera un retorno claro.
Esto lo vamos a ver ahorita en sistema, pero digamos que usualmente uno se tiene que ganar como líder de vigilancia o como personas encargadas de este tipo de procesos dentro de la compañía, el derecho a sobrevivir, el derecho al espacio estratégico. Y eso implicará, o siempre estará vinculado a la generación de valor, a responder preguntas claves y a aportar a los procesos estratégicos de la empresa. Insisto, generación de ingresos, nuevos negocios, nuevos productos, servicios, entre muchos otros. A partir de esto aparecen dos grandes conceptos. Por un lado, el proceso de vigilancia y por otro, el sistema de vigilancia estratégica del entorno. Cuando hablamos de proceso, es básicamente cómo típicamente se realiza una vigilancia. Las prácticas, las etapas, los roles. De hecho, ahorita vamos a entrar en las etapas principales de la vigilancia y detallaremos algunas de ellas, las más importantes. Y cuando hablamos de un sistema, tiene que ver con cómo nos organizamos para hacer la vigilancia, los métodos de conexión con los otros procesos de la compañía, la administración y, de nuevo, la visión de cómo obtener un provecho consistente, constante, deliberado de este tipo de ejercicios y que suceda una y otra vez. Entremos rápidamente en materia. Cuando hablamos de un proceso de vigilancia, digamos que en casi cualquier fuente, en cualquier paper, en cualquier documento que hable de esto, van a aparecer estas 5 etapas principales. La planeación, las preguntas que quiero responder, los términos con los que voy a vigilar, la búsqueda de captación, las fuentes, el mecanismo de captura de esta información, el análisis y organización, cómo voy organizando, cómo voy analizando, cómo extraigo información valiosa, cómo voy respondiendo a las preguntas, la inteligencia, que tiene que ver con cómo uso dicha información, no solo cómo respondo a las preguntas, sino cómo se integra esto a los procesos actuales de la compañía. Y cómo lo comunico para que esto le llegue a la persona que va a tomar la decisión, a los procesos, y llegue en la manera, en el mecanismo, en el modo adecuado. Si yo estoy hablando de información muy técnica, pues posiblemente si llevo, qué sé yo, patentes con detalle de algoritmos, detalle de recursos, y se lo llevo al gerente, pues no lo va a entender, si no es su área de conocimiento. Entonces tendré que, en esta última etapa, determinar el mecanismo más adecuado para que haya un consumo de información. Cuando hablamos de la etapa de planeación, debo decirles que es la etapa más importante. Es la etapa que nos permite aclarar el foco, nos permite ser exitosos, nos permite determinar esas preguntas más apropiadas para hacer el ejercicio de vigilancia. Es una etapa que usualmente nos da un poco duro, sobre todo a nosotros como latinos. Somos personas de acción. No hemos terminado de recibir la instrucción y ya queremos pasar a la acción. En este caso hay que tomarlo con cabeza fría y gastarse el tiempo suficiente para entender cuáles son las preguntas, por qué esa necesidad es importante, quién va a consumir la información y cómo se convierten dichas preguntas en términos. Aquí uso esta frase de nuestro amigo Albert Einstein, donde decía que si tuviera 1 hora para resolver una pregunta y su vida dependiera de ello, de la solución de dicha pregunta, dedicaría los primeros 55 minutos para encontrar la pregunta apropiada y una vez la supiera, dicha pregunta, podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Esta frase icónica, un poco clichésuda, marca con claridad la importancia de gastarse el tiempo suficiente en hacerse la pregunta apropiada, en alinear eso con la estrategia, en entender si realmente esto es lo que necesitamos y luego convertir esto en términos. Vamos a entrar un poco a esta parte que de nuevo es la más importante. Digamos que una vez tenemos claridad sobre las preguntas, una vez tenemos claridad sobre cómo está alineada esa pregunta con la estrategia, hay que convertir las preguntas, sin importar cuál sea, de nuevo, recuerden los ámbitos de la vigilancia: comercial, técnica, tecnológica, legal, social, todo se vale, pero hay que convertirla en términos. Y allí aparecerán palabras claves. Todos los mecanismos de búsqueda, las fuentes, van a entender no preguntas, sino términos puntuales. Y aquí les quiero dejar
3 tips fundamentales. Uno, a medida que uno va haciendo la vigilancia y uno va metiéndose en determinado tema, van saliendo términos más precisos. Entonces, posiblemente haya una realimentación, una iteración a medida que voy avanzando en nuevos documentos, en resultados, para que las preguntas y los términos sean más precisos. 2, tenemos que acudir no a un solo término, sino intentar tener un amplio espectro de sinónimos, de antónimos, de preguntas y términos semejantes. Y para ello vamos a usar a continuación una herramienta llamada Lexipedia. Ya voy a compartirles pantalla para que usemos esta herramienta. Y tercer tip, esto a veces es el coco de muchos de nosotros. Cuando hablamos de vigilancia y de convertir las preguntas en términos, no hay que tenerle miedo al inglés. Y eso tiene una explicación sencilla. El inglés, el idioma inglés, es el lenguaje de los negocios, de la innovación, de la ciencia, la tecnología. El 98% de la información que surge en estos ámbitos está en inglés. El 1% en alemán y en español el 0.4%. Entonces, probablemente, si acudimos a inglés, la probabilidad de éxito de nuestras preguntas en encontrar la respuesta adecuada será mucho más grande, será mucho más apropiada. Y no significa que tengamos que dominar inglés para poder hacer este tipo de vigilancia. No hay que tener miedo a esto. Ya las herramientas de traducción en línea están suficientemente avanzadas como para poder navegar inicialmente en convertir preguntas en términos y en analizar posibles documentos para hacer y construir respuestas a dichas preguntas. Habiendo dicho esto, hagamos el primer ejercicio con Lexipedia. Muy bien. Entonces, Lexipedia, como lo pueden ver aquí, con X, lo ponen en Google y Lexipedia en este caso es una herramienta que nos permite encontrar sinónimos, antónimos a ciertos términos. Entonces, en este caso estamos poniendo back, vamos a poner cualquier cosa, no sé, contamination en inglés, voy a usarla. Sirve también en español, pero es mucho más útil en inglés. Y en este caso, cuando yo pongo contaminación en inglés, pues me aparecen casi 20, un poquito más de términos para usarlos en nuestras ecuaciones de búsqueda. Aquí lo importante es, cuando planteemos las preguntas, descomponerlas en términos, usar herramientas como Lexipedia para encontrar algunos sinónimos, algunos términos que de pronto no estamos considerando, términos técnicos, ¿por qué no? Y desde allí poder ser mucho más exitosos, mucho más precisos en nuestras determinadas búsquedas. Lexipedia, lexipedia.com. Esa es la primera herramienta que les quiero mostrar el día de hoy. Voy a dejar de compartir y volvemos aquí a nuestra presentación. Muy bien. Esa es la planeación. La planeación es, insisto, alineación con la estratégica, preguntas, convertirlos en términos y llenarnos de términos semejantes para ampliar las búsquedas. En una segunda etapa tenemos la búsqueda y captación. Y aquí viene la magia, aquí viene lo más importante. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Y cuáles son los mecanismos con ecuaciones y demás para encontrar la respuesta a nuestras preguntas? Una nota importante es que cuando hablamos de fuentes, hay una división entre fuentes primarias, aquella que está más cercana de los usuarios, aquella que está más cercana del fenómeno, aquella que implica ir a investigar de primera mano la situación, y fuentes secundarias. Aquí estamos hablando de vigilancia del entorno muy centrado a esas fuentes secundarias, que se centran en documentos de otros, en investigaciones de otros, en bases de datos, en reportes de empresas, en informes de consultores, entre muchos otros. Hay muchísimas fuentes y para entenderlas voy a usar el concepto
de curva S. La curva S es un gráfico, como ustedes lo pueden ver aquí, que puede explicar muchas cosas. Puede explicar una vida que tiene un nacimiento, un crecimiento y eventualmente madura y muere. Puede explicar un negocio que también tiene un nacimiento, un crecimiento, una madurez y una obsolescencia. Y puede explicar el conocimiento o las tecnologías. Todo el conocimiento de las tecnologías son descubiertas, se da un crecimiento, un nacimiento, eventualmente hay una difusión de las mismas, hay una madurez y eventualmente hay una obsolescencia. Una nota importante es que cuando hablamos de obsolescencia en torno a tecnología y en torno a conocimiento, no significa que no sirva, significa que ya es un mínimo esperado, significa que muchas personas en muchos lugares las conocen y por ello no es fuente de competitividad. Ahora, cuando hablamos de un surgimiento de un conocimiento, usualmente este nace en un descubrimiento, en una tesis de doctorado, en un informe de una investigación de un investigador en un centro de investigación, de un centro tecnológico. Allí la característica importante del conocimiento es que es conocido por pocas personas en pocos lugares. Es algo inédito y todavía no se tiene mucha claridad para qué va a servir, no tiene muchas aplicaciones. Luego, a medida que vamos avanzando, ese descubrimiento va provocando que otros investigadores se interesen y generen otras investigaciones, que empiecen a encontrar aplicaciones y se empieza a acercar a la zona de mercado. Allí, en la zona de mercado, en la etapa inicial, pocas personas en varios lugares conocen el conocimiento, conocen la tecnología. Y a medida que se va difundiendo y se van encontrando nuevas tecnologías, van surgiendo, y aplicaciones, perdón, van encontrando, vamos ingresando a que muchas personas en muchos lugares empiezan a generar patentes, a generar oportunidades de mercado, a por qué no desarrollar productos y servicios con ese conocimiento. Allí ya muchas personas en muchos lugares lo conocen y por eso ingresamos a zonas de mercado. Asociado a estas etapas, la zona emergente, zona de tecnología, zona de ciencia, zona de mercado, aparecen ciertas fuentes. En la zona inicial de ciencia de emergencia encontramos todo lo que tiene que ver con Scopus, con estas bases de datos de investigaciones, Scholar, bases de datos que nos permiten entender y monitorear qué están investigando diferentes universidades, centros de investigación, ¿por qué no empresas? En ciencia básica. A medida que nos vamos avanzando, aparecen las tendencias de las grandes firmas consultoras, Deloitte, McKinsey, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers. Aparecen también las bases de datos indexadas de patentes. Y a medida que nos enfrentamos a las zonas de mercado, empiezan a aparecer Nielsen, por ejemplo, los estudios de mercados, los CRM de las compañías, por ejemplo, las ferias, que ya traen el producto, el servicio y traen conceptos más avanzados de prototipo. Aquí hay dos notas importantes. La primera, hay muchas fuentes. Y en función de la pregunta de vigilancia, deberemos tener conciencia de cuál es la fuente que deberemos activar. Pero segunda nota importante, es que si nos enfocamos única y exclusivamente en la zona de mercado, es decir, a entender los competidores, a entender las ferias y a entender el producto y servicio, posiblemente lleguemos tarde. Posiblemente nos tomen ventaja algunos competidores lanzando primero ellos sus productos y servicios. Para que pongamos esto de manera más práctica, vamos a ver algunas herramientas. Vamos a ver algunos metabuscadores, que los metabuscadores son herramientas que nos permiten categorizar información y que son muy útiles a la hora de ingresar a una temática que la persona que está vigilando o la empresa no tiene mucho dominio, que no son expertas. También vamos a hacer una búsqueda rápida en Lens, que nos permite navegar entre artículos académicos y patentes.
Y por último, vamos a ir al santo grial de las búsquedas abiertas en la vigilancia del entorno. Y es Google. En la medida que le saquemos provecho suficiente a Google, vamos a poder hacer vigilancias estratégicas del entorno. Entonces, nuevamente les voy a compartir aquí el navegador. Por favor, me dicen si ya ven mi navegador. Listo. Entonces, hay muchos metabuscadores. Allí en la presentación, de hecho, importante, la presentación que estamos viendo la pueden descargar para que queden con todos los links, para que queden con estas herramientas. La pueden descargar en la parte superior derecha de su pantalla. Ven panel, hay una pestaña llamada archivos adjuntos y allí pueden descargar esta presentación, insisto, con todo este material. Entonces, hay muchos metabuscadores. Aquí en la presentación les referencio dos, Giphy y Carrot. Voy a usar este último, Carrot Search. Entonces, ponen Carrot Search en su buscador de Google. Es el primer resultado y aparece algo así. ¿Qué deben hacer? Deben buscar el término que requieran. Aquí voy a buscar, por ejemplo, un término que esté bien de moda llamado Smart Cities, ciudades inteligentes. Uno podría no saber nada de esto, uno podría enfrentarse a un tema inédito, pero es un tema que está de moda. Podemos buscar. ¿Qué hace el metabuscador? Lo que hace es categorizarme los primeros 100, un poco más de resultados, en una serie de grupos, en una serie de apellidos. En este caso me está entregando esos apellidos, esos clústeres que ven a la izquierda. Algunos son de concepto, algunos son, vean, aparece un montón de la India aparentemente está trabajando mucho en ello. Cómo se colecta información, cuáles son las ciudades, universidades, infraestructura. Ustedes vean que ya teniendo esas categorías y esos apellidos me permitan navegar con cierta facilidad en el término. Si yo quiero entender de qué se trata este tema de Smart Cities, pues me meto en el primero, conceptos. Si quiero saber algunas ciudades que están implementándolos, me meto a Towns. Si quiero entender la infraestructura, pues allí tengo la categoría para esto. También, de manera muy práctica, nos entregan unos gráficos para entender la importancia de dicha categoría. Entonces, en mayor medida, la gente cuando está hablando de Smart Cities está intentando entender los sistemas, el concepto, los retos de las ciudades, las misiones y la India. Es el tema como más importante que aparece hoy por hoy en la web alrededor de este tema. Y también aparece en este otro grafiquito, de nuevo, intentando explicar qué tan importante es ese término asociado al concepto que estoy buscando. Este es Carrot, un metabuscador. Una vez terminemos este taller, pues siéntanse libres de explorar estas herramientas. Son muy sencillas todas. Esto no tiene ciencia, pero depende de la práctica, que realmente nos lancemos a usarlas en nuestros ejercicios de vigilancia o, por qué no, en nuestra vida cotidiana. Una tercera herramienta que quiero mostrarles tiene que ver con búsqueda de patentes y artículos académicos. Hay muchas herramientas para ello. Aquí en particular les voy a proponer lens.org. Lens.org. Es una herramienta gratuita, evidentemente tiene forma paga y la forma paga termina aportándonos mucha más información. Pero digamos que lo interesante es que nos acumula en una misma herramienta un montón de información, de nuevo, desde investigaciones académicas y desde patentes. Alguien me dirá, Daniel, pero a ver, ¿por qué hablas tanto de este tema de patentes? ¿Qué tan importante es esto? Y quiero dejarles este concepto. La patente es algo tan valioso para una persona o una empresa que paga para que se proteja, ya que le permite explotar un conocimiento aplicado en un territorio y sacar de allí provecho económico, con productos, servicios, modelos de negocio, entre muchos otros aspectos. Revisar una patente no tiene costo. Yo puedo en este momento acceder a todas las patentes de cualquier empresa, de cualquier parte del mundo. Son documentos públicos que nos permiten, insisto, acceder a una parte de ese conocimiento tan importante para estas organizaciones.
Entonces, ustedes como empresarios deberían cuando menos entender qué están patentando y ingresar a dichas patentes de sus empresas referentes en el mundo. ¿Cuál es la empresa más importante de su sector? Y entender para dónde está mirando sus próximos negocios. Probablemente esas patentes que están surgiendo se van a convertir en los productos y servicios del futuro y las fuentes de ingresos de esas organizaciones. Entonces, ingresan en este caso en Lens, vamos a poner en Search, que aparece gran cantidad de términos. Vamos a cambiar aquí en este caso en Edit Search y vamos a poner nuevamente Smart Cities. Inicialmente voy a hacerlo en artículos académicos. Y aquí lo interesante es que me está entregando 64.000 resultados que contienen los términos o el término ciudades inteligentes en inglés. Alguien me preguntará, Daniel, ¿se puede buscar en español? Sí, en español, en francés, en alemán. Pero nuevamente, en español van a encontrar el 0.4 de resultados, mientras que en inglés van a encontrar el 98% de resultados. Entonces aquí aparece un listado, pero lo interesante de esta página es que me entrega análisis. Lo pueden ver aquí a la derecha. Y el análisis son una serie de resultados, básicamente cuáles son las instituciones que más están hablando en el mundo de este tema. Ya que aquí me están hablando de Hong Kong, la Universidad de Queensland en Australia, algunas universidades chinas, el College en London, el de Dublín. Y de nuevo, si yo soy una empresa que estoy interesada en el término Smart Cities, tengo que saber que estas universidades son los líderes en generación de conocimiento y tengo que estar monitoreando sus centros de investigación, sus artículos, sus investigadores, para entender y tener una visión del mundo hacia dónde va. Me entrega unas tasas de publicación. En este caso pueden darse cuenta aquí que ese término casi que no existía hasta 2012. Y vean cómo viene disparado, es uno de los temas más importantes hoy por hoy en el mundo. Y los tipos de publicaciones, entre otros. Vean qué interesante nuevamente los campos de estudio asociados a cada uno de estos términos. También sucede exactamente lo mismo con patentes. Le pedí que me buscara patentes aquí. Y vean lo que me está diciendo. Me está diciendo que solo el año pasado, bueno, 2018, se publicaron 24.000 patentes en todo el mundo con Smart Cities. ¿Qué significa esto? Y sobre todo esta curva está diciéndome que este tema es de una moda absoluta y un montón de organizaciones están trabajando en esto para sacar con ello productos y servicios. ¿Qué empresas están trabajando en el tema? ¿Cuáles están publicando? Samsung, Google, Qualcomm, IBM, Apple. ¿Cuáles son los inventores? De nuevo, si yo soy una empresa interesada en este tema, mínimo debo saber quién es Jean-Philippe Vasseur, porque es la persona que más está patentando en el mundo de este tema. A ver, ese señor, ¿por qué sabe tanto? ¿Dónde está? ¿Qué está publicando? Tengo que referenciarlo. Entonces, bueno, y último, ¿cuáles son los países líderes en el tema? Resulta que Estados Unidos se lleva de lejos con 136.000 resultados. China tiene 2.000, Australia 8.000. Bueno, de otros países ahí más o menos se están acercando. Es decir, Estados Unidos es el lugar en el que tienes que estar cuando quieres hablar de Smart Cities. Este Lens, de nuevo, hay que cacharrear, hay que meterse, hay que hacer búsquedas y eventualmente uno le va cogiendo el hilo, no tiene ciencia. Todo es hacer las preguntas apropiadas y empezar a obtener la información para tener las respuestas. Pero la clave realmente de las búsquedas está en el Google avanzado. El Google avanzado lo pueden buscar aquí también con Google Advanced. Lo que me plantea es una serie de preguntas, una serie de ecuaciones para acotar mi búsqueda, donde yo puedo a determinada búsqueda quitarle un término. Es decir, quiero que me salgan X resultados que no tengan
X palabra. Yo quiero buscar medicina, pero que no me salga animal y le quito esa palabra. Quiero buscar medicina, pero quiero buscarlo con escuelas. Entonces, digamos que esto me permite hacer unas ecuaciones para cruzar términos y para encontrar esos términos o esos resultados, perdón, en alguna tipología de resultados, ya sea en términos de tiempos, resultados desde 2018 para acá, en tal país, o por qué no, que me los traiga en un formato. No voy a entrar en este detalle, de hecho no tengo mucho tiempo, sino que voy a hacer una búsqueda abierta. Pero digamos que aquí entra en esta búsqueda abierta, poniendo en la barra de Google, dos temas muy importantes. Uno, tener los términos adecuados y ponerle PDF a casi todas las búsquedas. Y ya les voy a explicar qué significa ponerle PDF. Entonces, bueno, resulta que yo soy una empresa que está muy interesada en sacarle provecho a mis datos. Entonces voy a ponerle data, monetization, y al final le pongo PDF. ¿Qué pasa cuando yo le pongo PDF a estas búsquedas? Básicamente estoy filtrando toda o un porcentaje muy importante, alrededor de un 70% de la basura que tiene Internet. ¿Basura qué es? Basura es los blogs, basura es las noticias son muy subjetivas, basura es en muchos casos ofertas comerciales que hacen ciertas compañías. Entonces, poniéndole esto, voy a bajar un poquito, voy a abrir, por ejemplo, estos dos. Y aquí me abrió primero este archivo que me dice cómo monetizar su data. Me está explicando cuál es el concepto de data y me está diciendo formas de hacer una monetización de data. Vean, me respondió casi en el primer artículo la pregunta que estoy buscando. A nivel directo, a nivel indirecto, pasos. Y en este otro archivo, que fue el segundo que abrí, una guía con sus aplicaciones. Y nuevamente, pues, me está hablando de una serie de pasos, una serie de modelos y una serie de aplicaciones. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero digamos que lo clave detrás de esto es que teniendo los términos adecuados y poniéndole PDF puedo encontrar respuesta a cualquier pregunta. Resulta que alguno de ustedes está teniendo problemas con el COVID en sus cadenas de abastecimiento. Entonces vamos a poner COVID, supply chain, y le vamos a poner tendencias, trends, más PDF. Y bueno, nuevamente me empiezan a aparecer un montón de respuestas. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ver qué dice aquí. Entonces, las claves para recuperarse. Estoy usando en inglés, como les dije, en inglés no le tengan miedo. Usen los traductores para encontrar los términos y aventúrense a traducir de esta manera los artículos más importantes que le permiten responder a sus preguntas. Bueno, aquí me está hablando un poco del impacto, voy a pasar rápidamente, y me está hablando de cuáles son los riesgos asociados y me habla de un modelo para recuperar, en este caso, las ganas de abastecimiento de las empresas. En este caso también, 7 maneras en que las compañías pueden aportar la respuesta global al COVID, reformulando, modificando sus cadenas de abastecimiento. Pues también, nuevamente, nos aparecen tips, que obviamente aquí usa un término muy amplio. Alguno podría hablar de localización, geolocalización de las cadenas de abastecimiento en el marco del COVID y ponerle PDF y allí encontrar cosas muy chéveres. Muy bien, entonces, hagamos un último ejercicio. Resulta que alguno de ustedes está interesado en tecnología financiera, fintech, y le va a ponerle nuevamente, voy a ponerle future, voy a ponerle PDF. En este caso me saca banking. Vamos a darle este primero a ver en este y en este.
Es un artículo que me está diciendo básicamente en qué espacio se va a desarrollar la fintech, en pagos, en préstamos, en la banca comercial, en gestión financiera, seguros. Me está hablando de los emprendedores o las startups. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero digamos que lo que pretendemos con este tipo de ejercicios es pasar de gastar un montón de tiempo haciendo búsquedas en Google. Yo no sé ustedes cuando van a hacer algo, cuántas opciones abren, cuántos documentos se gastan ustedes allí encontrando la respuesta, y pasar a que usar, en este caso, términos muy precisos y que inmediatamente me salga el resultado. Inmediatamente. Todos los artículos que abrí, siendo el segundo o tercer resultado, son valiosos, son importantes y me proveen información para responder, en este caso, las preguntas. Muy bien. ¿La están viendo nuevamente mi pantalla? Muy bien. Ahora, más allá de las fuentes, debo decirles que hay unas claves, unos tips bien importantes alrededor de ciertos términos. Cuando ustedes a sus términos claves, los que usamos, fintech, monetización, cadenas de abastecimiento, lo que sea, le ponen palabras disparadoras como trends, tendencias, futuro, outlook o forecast, traen información importante de futuro que están usando algunas otras organizaciones alrededor de estos temas. Entonces allí los resultados son muy valiosos. Y también resulta que las preguntas que ustedes tienen, pues no es la primera vez que alguien se las hace, por eso estamos haciendo vigilancia para intentar responderla con el esfuerzo de búsqueda de alguien más. Hay un montón de firmas constructoras, así como 10X, pero a nivel global, que tienen unidades de vigilancia y que seguramente ya acumularon gran parte de la información disponible para responder su pregunta. Entonces también intenten, a sus términos, ponerle Deloitte, Price, Mintel, McKinsey, Ernst Young o algunas de estas que ven a la derecha. Y con seguridad van a encontrar información muy valiosa, muy importante. Ahora, llegar a los términos apropiados no se trata simplemente de ser literales. Ustedes tienen que ir un poquito más allá. Y aquí va a ser importante el concepto de los jobs to be done o de los trabajos de los clientes. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una búsqueda alrededor de turismo, tendré que entender que detrás del turismo hay unas necesidades que se quieren resolver. Las personas se van de vacaciones a nivel internacional para desconectarse del trabajo, conocer gente nueva, pero subir en redes, entre muchos otros objetivos. Resulta que ya casi no vamos de vacaciones internacionales porque nos da miedo el COVID, porque nos da miedo salir y ponernos en un avión durante 20 horas. Entonces, aquí, entendiendo esos objetivos, yo podría entender que las personas pueden cumplir con esos objetivos con otros mecanismos, dentro de la industria o por fuera de la industria. Dentro de la industria, pues aparece el viaje local, turismo de Colombia, que está hoy de moda justamente respondiendo a ello, o experiencias de hotel en el hogar, que incluye, en este caso, concierto virtual, cajas de comida, recorridos, entre muchos otros. En la medida que yo entienda los objetivos, saldrá con mucha facilidad los términos para encontrar este tipo de opciones. También por fuera del turismo, aparecerá, por ejemplo, el mundo de los videojuegos. La gente con los videojuegos se desconecta, presume en redes sociales, conoce gente nueva. Entonces allí pueden haber oportunidades de nuevos productos y servicios en la adyacencia o por fuera del core del negocio. Esto es un debate estratégico que ustedes tienen que hacer a la hora de hacer búsquedas más precisas. Ahora, finalizando todo el proceso de vigilancia, luego que tenemos documentos, hay que hacer análisis y organización, y allí aparecerán bitácoras de búsqueda, aparecerán formas de organizar la información que les permita ir tabulando la misma, que les permita ir haciendo análisis. Por ejemplo, una regla generalizada alrededor de estos documentos es que uno solo lee de cada documento el título, la tabla de contenido, la introducción, los gráficos, tablas y las conclusiones. Uno no lee todo el documento.
porque se demora interminables horas leyendo el detalle de cada uno. Y con esa mirada general de cada uno de estos documentos, pues empiezo a encontrar que los 100 que encontré, 10 son los más importantes y sobre esos sí entro en detalle absoluto para responder mi pregunta. Con ello hay que hacer inteligencia. Y en muchas ocasiones la inteligencia no pasa solo por las manos, entendiendo inteligencia como tomar la decisión, no pasa solo por las manos de quien hace la vigilancia, el que busca, sino que implicará traer sobre la mesa de diseño aquel que es experto dentro de la empresa. Entonces, en muchas ocasiones se generan grupos de inteligencia. Insisto, recuerden que un vigía, quien busca la información, probablemente no sepa nada de los temas que está vigilando. Él sabe buscar información. Entonces, vamos a tener que arroparlo con los expertos de la compañía para tomar las decisiones. Y allí también hay mecanismos para justamente ponerle esa información sobre la mesa a los expertos, poner las preguntas y generar las decisiones. Y por último, cuando estamos hablando de comunicación, pues es poner la información en los términos apropiados al que toma la decisión. Debo también aquí añadir, para terminar el proceso de vigilancia, que un resultado típico de un proceso de vigilancia no es la vigilancia como tal, no es el informe. Usualmente es un portafolio de acciones con actores, con tiempos, con responsables para implementar. No es simplemente FinTech significa esto o Smart City significa eso, sino qué hacemos como organización. Ese es el resultado de las vigilancias. Acciones documentadas, con recursos, con responsables y que de una se conecten a los proyectos estratégicos de la organización. En algunas ocasiones el resultado puede ser ir a explorar más, hacer nuevas vigilancias para entrar en ciertos énfasis o atender el surgimiento de nuevas preguntas. Y con esto termino el proceso de vigilancia. Sin embargo, les había dicho, y con esto paso rápidamente, que no es suficiente con hacer las vigilancias, con responder preguntas y buscar documentos. Hay que aproximarnos de manera sistémica a este tipo de cosas. Y cuando estamos hablando de un sistema de vigilancia del entorno, usualmente encontramos estos 5 componentes. Uno, a nivel estratégico, donde define áreas de juego, territorios, los actores. 2, la administración, la estructura, el modelo de vigilancia, quién lo opera, quién lo controla, quién lo gerencia. Tercero, las búsquedas, aquí aparece el proceso, donde encontramos las herramientas, los mecanismos, los roles, las responsabilidades. Cuarto, la conexión, cómo esto se conecta, como su nombre lo indica, con otros procesos de la compañía, con el desarrollo de los productos, con mercadeo, con gerencia, cómo la inteligencia se permite integrarlo al resto de la organización. Y usualmente hay pilotos que permiten adquirir la habilidad para hacerlo en el tiempo. Y cuando mueves así el mouse, aparece un icono tuyo durante toda la presentación. Listo. Cuando hablo de los sistemas, hay que entender con suma claridad cómo esto le aporta a diferentes roles empresariales, a diferentes procesos. Y aquí resalto solo 3. A la gerencia les permite monitorear el entorno competitivo, entender y contextualizar decisiones estratégicas, evaluar estrategias, proteger el negocio actual y prepararse para el futuro. Y aquí pueden emanar un montón de preguntas para aprovechar la vigilancia y obviamente aportarle a este rol de gerencia dentro de las empresas. A los roles de mercadeo le permite entender y mencionar la dirección del mercado, cuáles son las necesidades, cuáles son los usuarios, los nuevos sectores, los nuevos nichos que están surgiendo. Caracterizar la estrategia de los competidores para hacer copia, recuerden, ser seguidor rápido y justificar inversiones. Y cuando hablamos de oferta, desarrollo del producto, entender con suma precisión necesidades de los clientes, analizar nuevamente competidores y, ¿por qué no?, elementos que estén vinculados a la promoción de producto, servicio u oferta. Entonces, digamos que cuando hablamos dentro del mundo de la estrategia,
Estamos alimentando la vigilancia, el sistema de vigilancia, con lo que sea que necesita prioritariamente la organización. La organización tiene muchas preguntas, muchas. Algunas de defensa del hoy, otras de construcción del futuro. Allí tendremos que tomar una decisión. ¿Cuáles son las más importantes y que deberían ser apalancados en este tipo de procesos? Y de allí sale algo que en la literatura se llama los factores críticos de vigilancia, que son sino las preguntas o los territorios que tendré que ir a monitorear. Ya cuando hablamos de la administración aparece un concepto clave y es el modelo de vigilancia. Y cuando hablamos de los modelos de vigilancia, estamos hablando esencialmente de tres modelos. Por un lado, el outsourcing, que se apalanca completamente en capacidades externas o en vigías externos. Los modelos in-house, que se apalanca o se soporta en vigías propios, en capacidad instalada de la organización. Y modelos mixtos que, como su nombre lo indica, integran vigías externos y vigías internos. Aquí lo importante es tener en cuenta 4 variables fundamentales. La primera, la demanda. ¿Qué tantos ejercicios de vigilancia voy a hacer en determinados periodos? Teniendo en cuenta que esto cuesta. Una vigilancia cuesta, implica personas, implica recursos. Entonces tendré que determinar, asociado a la estrategia, cuántos tengo que hacer cada mes, cada semana, cada bimestre, cada semestre. 2, confidencialidad. ¿Qué tanto estoy dispuesto a que otras personas sepan que estoy vigilando? Cuando yo no quiero que nadie sepa, pues tendré que tener vigías propios. Cuando yo no estoy dispuesto a pagar por esos vigías propios, pues seguramente alguien se enterará que estoy vigilando X tema y que estoy mirando como organización hacia ese territorio de negocio. Tercero, los costos y el costo de oportunidad están atados. Porque cuando yo tengo vigías propios, es costoso inicialmente formar, tener esa estructura de empleados que saben vigilar, y también un costo de oportunidad, porque yo usualmente no traigo personas nuevas de la organización para que hagan esto, sino personas que están integradas a otros procesos. Y esos procesos pues dejarán de tener esos personajes o esos roles dentro de sus campos de acción. Y cuarto, los tiempos. Cuando yo intento hacer un modelo in-house, es decir, tengo mis vigías propios, los formos, pues me va a demorar un tiempo en tener la habilidad organizacional desarrollada. Gracias, Sonia. Rápidamente, para que entendamos 3 casos. Bancolombia, por ejemplo, tiene un modelo in-house, tiene vigías propios, formó sus vigías, tiene un equipo, un ejército de personas que hacen este tipo de ejercicios. De hecho, nosotros como 10X les hicimos la transferencia de conocimiento y, de nuevo, ellos están privilegiando la confidencialidad de los temas que van a vigilar. Se demoraron un tiempo, usualmente 6, 7 meses, para tener la habilidad desarrollada, pero hoy por hoy la tienen asegurada y tienen un equipo propio que les permite hacer este tipo de ejercicios. Suramericana, por ejemplo, tiene un modelo de outsourcing. No le interesa tener vigías propios, sino que cuando tiene un requerimiento, una pregunta, acude a empresas que hacen vigilancias, a 10X, a universidades, a muchos otros, para responder las preguntas. Y en este caso, digamos que su sistema de vigilancia se centra en determinar cuáles son las preguntas más apropiadas y el consumo de la información, y no en la vigilancia como tal. Y tercero y último, un caso como el de Nutresa tiene un modelo mixto. Algunas preguntas las ejecuta con sus vigías internos, con completa confidencialidad, con recursos asociados, y otras vigilancias los hace apalancándose en vigías externos, en firmas de consultoría que les permiten tener una flexibilidad para algunas hacerlas afuera y otras adentro. Luego, teniendo las búsquedas, determinando el modelo, como les decía, hay que conectar esto con quien toma la decisión, con los procesos de desarrollo de negocio, de producto, mercadeo, gestión tecnológica, gerencia, y hay que implementarlo. Usualmente,
un sistema de vigilancia se desarrolla completamente en un lapso de 3, 4, 5 a 6 meses. Obviamente esto depende enormemente de la decisión que tome la organización y de los recursos asociados. No, para terminar, esto no es el único modelo de sistema, hay muchos otros, pero este es el más sencillo y el que más se aproxima, digamos, a una mirada usual, frecuente entre diferentes firmas consultoras y diferentes empresas que tienen esto. La última invitación que les quiero hacer es, uno, no se queden con su sola capacidad interna, vigilen el entorno. Los procesos de vigilancia son relativamente sencillos, por favor, usen esas herramientas. Dos, si están muy interesados, le ven valor, terminen instalando un sistema de vigilancia que les permitirá tener este tipo de resultados en el tiempo. Y tres, nuevamente, quedan muy invitados a inscribirse a Impulsatec. Por favor, accedan a este landing www.impulsatec.com. Allí ven toda la información. Hay cupos limitados. La fecha de cierre es el 23 de diciembre. También aquí en la última diapositiva les dejo estos 3 links de YouTube donde pueden encontrar detalle de lo que es Impulsatec, los beneficios para las empresas en las diferentes etapas del programa. Así pueden tomar la decisión. Y habiendo dicho esto, 2 minutos antes de las 12, terminamos este espacio de transferencia con el auspicio de Impulsa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y, por favor, nuevamente, muy invitados a participar de Impulsatec. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenmela aquí, sea con Impulsatec o sea con vigilancia o gestión tecnológica. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Sí, tendremos más webinars. El martes 22 tendremos uno en este mismo horario. Vamos a ver un modelo de gestión de innovación en el caso de aplicación al agro con Tecnicafé. Muy invitados todos. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. ¿Tienen alguna pregunta? Me la dejan aquí y si no, nos vemos la próxima. Bien, buena pregunta, Ramiro. En particular, Impulsatec está dirigido a pymes, no a emprendedores. Es decir, las empresas deben tener al menos 3 años de constitución. Y deben ser pymes. Las empresas grandes, no. Y las micro tampoco. Allí en la página de Impulsatec pueden encontrar más claridad acerca de estos requerimientos. ¿Dónde podemos ver la grabación de este webinar? Se las vamos... Buena pregunta, buena pregunta. Vamos a hacer algo, se las vamos a dejar dentro del landing de Impulsatec. Allí van a ver un banner para acceder a este y a las otras grabaciones de los webinars. Entonces, Elizabeth, en horas de la tarde puedes ingresar allí al Impulsatec y puedes ver este material ya allí para que accedan. Y muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.